Mateo 28, del versículo 18 al 20. Primero, oramos. Our great and glorious Father in heaven, Padre grande y glorioso que estás en los cielos, we come to you in the name of the Lord Jesus Christ venimos a ti en el nombre del Señor Jesucristo and in the power of the Holy Spirit whom you have given. y en el poder del Espíritu Santo que nos has dado. And we thank you for your word. Y te agradecemos por tu palabra. We thank you that the Holy Spirit breathed out every word of the Scripture. Te agradecemos porque el Espíritu Santo inspiró cada palabra de las Escrituras. That this word is useful for teaching and correction and for training in righteousness. Y porque esta palabra es útil para instruir, para animarnos en ti. That we might be equipped for every good work. De modo que podamos estar equipados para toda buena obra. As we hear these words, we pray that we would lift our eyes to the Lord Jesus Christ, Te pedimos que mientras escuchamos estas palabras podamos elevar nuestra mirada al Señor Jesucristo, in whom is found every blessing of our salvation, en quien está toda bendición de nuestra salvación, in whom is found all the power that we need for life and for godliness, y en quien está todo el poder que necesitamos para poder vivir en piedad. in whom all of your promises find their yes and amen. Y en Él todas tus promesas son sí y amén. We pray that you would bless us now in Jesus' name. Y te pedimos que puedas bendecirnos ahora en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Hear God's holy and inspired and inerrant word this evening. Escuchen la palabra santa e inerrante del Señor esta tarde. Now the 11 disciples went to Galilee to the mountain to which Jesus had directed them. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. And when they saw him, they worshipped him, but some doubted. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaron. And Jesus came and said to them, Y acercándose a Jesús les dijo: all authority in heaven and on earth has been given to me. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always to the end of the age. enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin. Perhaps there is no more fitting text to consider together at the end of our conference. Y tal vez no hay un mejor texto para considerar juntos mientras terminamos nuestra conferencia. This is a famous text, but it's also a concluding text. Este es un texto famoso, pero también uno concluyente. These verses mark the very end of Matthew's gospel. Y este versículo, esto que acabamos de leer, marca el final del Evangelio de Mateo. They give us some of Jesus' final words to his disciples during his earthly ministry. Y nos dan algunas de las palabras finales de Jesús a sus discípulos en su ministerio terrenal. An earthly ministry that is now coming to a close. Y un ministerio terrenal que ahora está viniendo a su fin. Everything is winding down. Todo está juntándose. And yet these words also mark a new beginning. Pero a la vez, estas palabras también marcan un nuevo inicio. Now this chapter might as well have a verse 21 that says to be continued. Y este evangelio podría tener un versículo 21 que diga continuará. Because what Jesus says here marks a new phase in the plan of salvation. Porque lo que Jesús dice aquí marca una nueva fase en la historia de la salvación. Jesus is commanding his 11 disciples to be his witnesses in the world. Porque Jesús está mandando a los discípulos para que sean sus testigos en el mundo. As he says, they are to make disciples of all nations. Y como les dijo, vayan a todas las naciones a ser discípulos. Of course, it is not so much their work that will take place, but Christ's work through them. Pero claro, no es tanto que ellos van a hacer el trabajo, sino que Cristo va a hacer el trabajo a través de ellos. Jesus Christ has accomplished redemption in his life and death and now resurrection. Jesucristo ha cumplido la redención en su vida, muerte y ahora resurrección. And he is now ascending to the Father so that he might apply that work of salvation to his people. Y ahora Él está ascendiendo al Padre, de modo que esa obra de salvación pueda ser aplicada a su pueblo. And we see this application in the book of Acts. Y eso es lo que vemos en acción en el libro de Hechos. The apostles go out and they preach the word and the church grows. Los apóstoles van, predican la palabra y la iglesia crece. So here in Matthew 28 we see both an end and a beginning.
Así que aquí en Mateo 28 nosotros vemos dos cosas, tanto un fin como un inicio. There is a finishing phase to the earthly ministry of Christ. Hay una fase final en el ministerio terrenal de But Jesucristo. from this finishing phase, there springs a new and glorious phase in the work of Christ. Pero de esta fase final se despliega una nueva fase gloriosa del Evangelio de Cristo. For these reasons, this text has been called great. Y por esta razón, este texto ha sido llamado grande, gran, It is called the Great Commission. la gran comisión. A commission is to formally authorize somebody to perform a task under the authority of a higher power. Una comisión es darle la autoridad a alguien para hacer una labor bajo la autoridad de alguien con mayor. And this commission to the apostles underwrites their teaching and writing that would provide the foundation for the church. Y esta comisión a los apóstoles está sobre la enseñanza y los escritos que ellos van a dar a las iglesias. In Ephesians 2:20, Paul says the church is built on the foundation of the apostles and prophets. En Efesios 2:20 Pablo dice que la iglesia está construida sobre el fundamento de los apóstoles. Now there are no more apostles today. Ahora, en esta época ya no hay más apóstoles. We have the sufficient revelation of the apostles in the Bible. Y tenemos la revelación suficiente que nos dieron los apóstoles en la Biblia. But this does not mean the Great Commission is over. Pero esto no significa que la gran comisión se acabó. Because Christ is pleased to use the heirs of the apostles to continue to build his church. Porque Cristo se complace en usar los herederos de los apóstoles para construir la iglesia. This takes place primarily through the preaching and teaching of the word through pastors and elders in the church. Y esto se da primeramente por la enseñanza y la predicación de la palabra que tienen los pastores en la iglesia. But the Great Commission also includes church members. Pero la gran comisión también incluye a los miembros de la iglesia. Every Christian has a role to play in advancing the mission of the church. Porque cada cristiano tiene un rol que jugar en el avance de la iglesia. You do it as you receive the word. Ustedes lo hacen al recibir la You do palabra. it as you bring others to the body of the church. Ustedes lo hacen al llevar a otros al cuerpo de la iglesia. You do it as you serve and love one another as believers in Christ. Ustedes lo hacen cuando aman y sirven unos a otros como creyentes de Cristo. You do it as you raise the children of the church to know the Lord Jesus. Ustedes lo hacen mientras están criando a los niños en la iglesia para que conozcan al Señor Jesús. So this is a text that's worthy of our study. Así que este es un texto que vale la pena estudiar. We're going to look at it under 4 headings. Y lo vamos a ver en 4 puntos. El contexto de la comisión. La comisión, la confianza y el consuelo. El contexto, la comisión, la confianza y el consuelo. And at every point, I want us to consider the greatness of Jesus Christ. Y en cada punto quiero que consideremos la grandeza de Jesucristo. Primero veamos el contexto. Verse 16. Now the 11 disciples went to Galilee to the mountain to which Jesus had directed them. Versículo 16. Los 11 apóstoles fueron al Galilea, al monte de Jesús les había señalado. You remember why there were only 11 apostles and not 12. ¿Y recuerdan por qué ahora son 11 en lugar de 12? Judas Iscariot has betrayed Christ and met his death. Judas traicionó a Cristo y ahora ya está muerto. So these 11 go to Galilee Yeah. according to Christ's command. Y entonces, de acuerdo al mandato de Cristo, estos 11 van a Galilea. Why Galilee? ¿Por qué Galilea? Well, Galilee played a prominent role in Jesus' ministry. Porque Galilea jugó un rol prominente en el ministerio de Jesús. Jesus' hometown of Nazareth was in Galilee. El pueblo de nacimiento de Jesús, el pueblo donde él era, estaba en Galilea, Nazaret. He called many of his disciples from Galilee. Él llamó a muchos de sus discípulos en Galilea. It is the region where he began his earthly ministry. Y es el lugar donde él inició su ministerio terrenal. But we see the great wisdom of Jesus Christ in bringing his disciples back to Galilee. Pero también vemos en la gran sabiduría de Jesucristo al traer a sus discípulos a Galilea. Because more than half the population in Galilee was made up of Gentiles. Porque más de la mitad de la población en Galilea estaba conformada por gentiles. The Old Testament calls it Galilee of the Gentiles. Por eso es que el Antiguo Testamento lo llama Galilea de los gentiles. These were the people who walked in darkness who would see a great light. Esta es la gente que caminaba en oscuridad y que ve una gran luz. But they not only go to Galilee, we read secondly that they meet Jesus on a mountain. Pero ellos no solo van a Galilea, sino que vemos que se encuentran con Jesús en un monte. This may refer to the mountainous area of Galilee, Esto quizás se refiere a la región montañosa de Galilea. but perhaps it's the same mountain where Jesus was transfigured before his apostles. Pero también quizás sea el mismo monte donde Jesús se transfiguró a sus apóstoles. Many important things happen on a mountain in the Bible. En la Biblia suceden muchas cosas importantes en los montes. God meets with his people on mountains.
Dios se encuentra con su pueblo en los montes. Think of Mount Sinai in the Old Testament. Pensemos en el monte Sinaí en el Antiguo Testamento. Think of Mount Zion in Jerusalem where the temple was built. Pensemos en el monte de Sion en Jerusalén donde el templo se construye. Think of Jesus' famous sermon, the Sermon on the Mount. Pensemos en el famoso sermón de Jesús, el sermón del monte. When Jesus was transfigured on the mountain, it was for a specific purpose. Y cuando Jesús se transfiguró en la montaña, en el monte, fue por un propósito. He was giving Peter and James and John a preview of his resurrection glory. Jesús le estaba dando a sus discípulos una previa de su gloria. He was giving them a reflection of his divine identity. Les estaba dando una reflexión de su identidad divina. But the preview of his resurrection was now over, Pero ahora ese previo que le estaba dando se había acabado. and the resurrection had come. Y la resurrección había venido. And third, we read in verse 7, therefore, that they worshipped him, but Y- some doubted. Pero leemos en el versículo 17 que lo adoraron, pero algunos dudaron. Maybe some of them were worried about how Jesus would receive them after they had fled from the cross in fear. Quizás algunos de ellos estaban preocupados en cómo Jesús los recibiría después de que huyeron cuando lo abandonaron en la cruz. Remember how Joseph's brothers were terrified to meet him when they saw him as the servant of the king of Egypt. Recuerden, por ejemplo, los hermanos de José cómo estaban aterrados cuando lo encuentran a él como el sirviente del rey de Egipto. Maybe like Peter on the Mount of Transfiguration, they were confused at seeing the risen Christ. O quizás igual que Pedro cuando vio en la transfiguración a Jesús, ellos también estaban confundidos al ver a Cristo resucitado. This would not have been the first time that Peter was hesitating in the face of the glory of Jesus. Y esta no sería la primera vez que Pedro tendría dudas ante la gloria de Jesús. The same word for doubted here appears in Matthew 14. La misma palabra para dudar aquí aparece en Mateo 14. Remember when Jesus was walking on the waters and the disciples were in the boat? ¿Recuerdan cuando Jesús estaba caminando en el agua y que los discípulos estaban en el bote? And Peter gets out and walks on the water. Y entonces Pedro viene, se levanta y camina en el agua. But suddenly he is afraid and he begins to sink. Y repentinamente él teme y comienza a hundirse. And the text says Jesus reached out his hand and took hold of him and said, "O you of little faith, why did you doubt?" Pero entonces Jesús extiende la mano, lo levanta y le dice, oh, hombre de poca fe, ¿por qué dudas? And it says when they got into the boat, the wind ceased and those in the boat worshiped him. Y nos dice el texto que cuando ellos regresaron al bote, el mar se calmó y los que estaban ahí adoraron. As we're going to see, Peter is not the only one who hesitates in the presence of Jesus Y Christ. como vamos a ver, Pedro no es el único que duda ante la presencia de Jesucristo. We do too. Nosotros también lo hacemos. This is an enormous undertaking that Jesus speaks about. Y esto es algo glorioso sobre lo que está hablando Jesús acá. It is a great commission indeed. Es de hecho verdaderamente una gran comisión. So let's look secondly at the commission itself. Ahora, en segundo punto, veamos la comisión en sí. Let's pick up in verse 19. Vamos al versículo 19. Jesus says, "Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you." Jesús dice, vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Jesus is in the business of not just making converts, but disciples. Jesús está en el negocio de no solo convertir gente, sino de hacer discípulos. To be a disciple means to be involved in a transformation of your whole life from the inside out. Y ser un discípulo significa estar en una transformación de la vida completa, desde adentro hacia afuera. This transformation takes place as the power of the Holy Spirit brings the word into your heart. Y esto se lleva a cabo mediante el poder del Espíritu Santo que trae la palabra a tu corazón. But notice that this discipling mission has two parts. Pero miren que esta misión de hacer discípulos tiene dos partes. First, it involves receiving the sign of initiation into God's covenant community. Y primero tiene el recibir la señal de iniciación dentro de la comunidad pactual de Dios. This is the sign of baptism. Y esta es la señal del It bautismo. means that the name of the triune God is stamped over our lives. Esto significa que el nombre del Dios Trino se estampa sobre nuestras vidas. It means we belong to the covenant people of God. Y que ahora pertenecemos al pueblo pactual de It Dios. means we begin to breathe the air of the triune God's redeeming love.
Y significa que ahora comenzamos a respirar el aire del amoroso Redentor de Dios. It means we worship Him in the presence of His church. Significa que lo adoramos junto con la iglesia. It means we are uniquely obligated to believe and obey all that He has said to us in Jesus Y Christ. significa que estamos obligados a obedecer todo lo que Él nos ha dicho en Jesucristo. And that sign of initiation then gives way to total immersion in the Word of God. Y esta señal de iniciación da paso entonces a una inmersión total en la palabra de Dios. And through this Word we come to know our Savior more. We have fellowship with Him. Y a través de esta palabra empezamos a conocer más a nuestro Salvador, a tener comunión mayor con We Él. feed upon the greatness of His wisdom and His power and His grace. Nos alimentamos por el poder de su grandeza, de su sabiduría, de su gracia. This is the pattern of discipleship. Y este es el patrón del discipulado. This is the pattern of adult converts to Christ. Y este es el patrón de los adultos que se convierten y vienen a Who Cristo. believe the gospel and accept the conditions of membership in the community of faith. Que creen en Jesucristo y aceptan las condiciones de membresía en la familia de la fe. But this is also the pattern for covenant children. Pero este también es un patrón para los hijos del pacto. They too receive the sign of baptism. Los niños también reciben como hijos del pacto la señal del bautismo. They too enter into the school of discipleship. Ellos también entran en la escuela del discipulado. And they, we pray, grow up into faith in Jesus Christ. Y para ellos oramos que en algún momento crezcan y tengan fe en Jesucristo. To get a sense of the size of this great task, look at the many times that the word all is used. Y para que entendamos la magnitud de esta señal, veamos todo o la implicación de todo se utiliza acá. Jesus says, make disciples of all nations Jesús manda a ser discípulos de todas las and naciones. teach them to observe all that I have commanded you. Y también dice que se les enseña a guardar todo lo que se les ha mandado. In the United States, when a new president is elected, En los Estados Unidos, cuando se elige un nuevo presidente, he picks many cabinet positions. él escoge a muchas personas que van a ser su cuerpo de secretarios en el gabinete. But a number of years ago, I wanted to know how many people live and work under the authority of the president. Pero hace algún tiempo yo quería saber cuántas personas viven y trabajan bajo la autoridad del presidente. I found out that there are 15 departments. Y me di cuenta que hay 15 departamentos. The Department of Defense, El Departamento de the Defensa, Department of the Environment, de Medio Ambiente, Agriculture, Agricultura, Energy, Energía, Education. Educación. If you count the members of the armed forces, Y si contamos a los miembros de las Fuerzas Armadas, over 4 million Americans work under the office of the president. más de 4 millones de estadounidenses trabajan bajo la autoridad del It presidente. has a budget of over $1 trillion. Y tiene un presupuesto de más de $1 trillón. This is mind-boggling. Esto es algo que nos hace explotar la I cabeza. want you to consider a commission that is as wide as the entire earth. Pero ahora quiero que consideren la gran comisión que va a la tierra por A completo. world filled with over 7.5 billion people. Un mundo que está lleno de más de 7,000 millones de personas. A commission that is as deep as the infinite riches of the Word of God. Una comisión que es tan profunda como las infinitas riquezas de la palabra de Dios. Consider each one of these points one by one. Considere cada uno de estos puntos uno por uno. Consider the comprehensive breadth of this commission, making disciples of all nations. Considere la extensión de esta gran comisión, haciendo discípulos de todas las naciones. Earlier in Matthew 10, you remember Jesus sent out his 12 disciples. It was a kind of initial commission. Recuerda que en Mateo 10 Jesús había mandado a hacer una labor a sus discípulos como una comisión de iniciación. Jesus said, go nowhere among the Gentiles and enter no town of the Samaritans. Y en ese momento Jesús le dijo, no vayan a ningún lugar de los gentiles ni entren a ningún pueblo de los samaritanos, Go rather to the lost sheep of the house of Israel. sino que vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. And proclaim as you go, the kingdom of heaven is at hand. Y mientras van, proclamen que el reino de los cielos ha llegado. You see, the Jewish people were the first heirs of the promises of God. Ven que la gente judía fueron los primeros herederos de las promesas de It was Dios. to them that God had given his law. Fue a ellos a quien Dios les dio su And ley. from them came Jesus himself. Y de ellos vino Jesucristo mismo. So the gospel went first to the Jews. De modo que por esa razón el evangelio fue primero a ellos. But now in Matthew 28, the gospel is to go out to all nations. Pero ahora en Mateo 28 el evangelio debe de ir a todas las naciones. Why the expansion? Y todo lo largo de la extensión. It's because Jesus is a great servant of God. Y tiene que ir a esto porque Jesús es el gran sirviente de Dios. Back in Isaiah chapter 49,
Si vamos a Isaías 49, God speaks to the Messiah to come. Dios habla sobre el Mesías que habría de venir. In Isaiah 49, verse 6, he says this. Y en Isaías 49, 6, él dice esto. It is too light a thing that you should be my servant to raise up the tribes of Jacob and to bring back the preserved of Israel. Poca cosa es que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para restaurar a los que quedaron de Israel. I will make you as a light for the nations, También te haré luz de las naciones, that my salvation may reach to the end of the earth. para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. You see, it's too small a thing for such a great Christ to save only the nation of Israel. Se fijan, es una pequeña labor, una poca cosa para un gran Salvador solo salvar a la nación judía. Jesus is worthy of the worship of all the nations. Porque Jesús es digno de la adoración de todas las naciones. This is why the disciples were called to make disciples from every nation. Y es por esto que los discípulos fueron llamados a ser discípulos a su vez de todas las naciones. But what about the depth of the commission? Pero ¿qué tal acerca de la profundidad de la comisión? Centered on a word that is also great. Centrada en una palabra que a la vez es grande. This is a word that governs not only our outward actions, Esta es una palabra que no solo gobierna nuestras acciones, but Hebrews says this is a word that pierces to the division of soul and spirit. sino que Hebreo nos dice que esto es una palabra que entra en las profundidades y parte el cuerpo y el alma. It is a word that pierces to the depth of our heart. Es una palabra que va hasta lo profundo del corazón. It is the authoritative word of a holy and eternal God. Es la palabra autoritativa de un santo y eterno Dios. It is a word that speaks of his steadfast love that is as great as the heavens. Es una palabra que habla de su amor y de su gran amor que es más grande que los cielos. It is a word that speaks of his judgments being like the great deep of the ocean. Y es una palabra que habla de sus juicios siendo como las grandes profundidades del océano. It reveals to us a gospel that is the very power of God for eternal salvation to everyone who believes. Y es una palabra que nos revela el poder del Evangelio para todo aquel que crea. So the context of this commission reveals to us Christ's great wisdom. Y entonces el contenido de esta gran comisión nos revela la gran sabiduría de Cristo. And the commission itself shows us that Christ is a great servant with a great word. Y la comisión como tal nos muestra que Cristo es un gran servidor con un gran trabajo. And if we were to stop here, we might feel a great burden. Y si nosotros nos detenemos aquí, podremos llegar a sentir una gran carga. Our temptation might be to say, Christ is so great, the task is so great, I better get going. Y podemos decir, Cristo es tan grande, la labor es tan grande, ¿y qué hago? But before we do, we need to know the third thing about this text. Pero antes de que digamos eso, tenemos que conocer el tercer punto que vamos a ver. La confianza que Cristo nos da a nosotros. What is our confidence in this worldwide mission? ¿Cuál es nuestra confianza en esta misión que alcanza las naciones? What makes it possible for there to be disciples from every nation? ¿Qué es lo que hace posible que podamos hacer discípulos en todas las naciones? Is it up to our own strength? ¿Es acaso nuestra propia fuerza? Is it up to you to convince your family members of Christ's truth and power? ¿Es acaso tu habilidad para convencer a los miembros de tu familia acerca del poder de Jesús? What is going to keep us from great discouragement in the face of the vastness of this commission? ¿Quién nos va a mantener para que no caigamos en un gran desánimo ante la grandeza de esta comisión? I want you to look at one phrase in verse 19. Yo quiero que vean una frase en el versículo 18. It is the verb, is the phrase, vayan pues. En el versículo 19 es la frase vayan pues. Or in other translations it says, por tanto. O en algunas traducciones como la Reina Valera 60 dice por tanto. Vayan pues es una frase preciosa. Why? ¿Por qué? Because it points us back to verse 18 as the answer to all of these questions about our confidence. Porque esto nos dispara de regreso al versículo 18 para dar respuesta a nuestras dudas con la confianza. Jesus says, all authority in heaven and on earth has been given to me. En el 18 Jesús dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. This is the basis for the church's confidence. Esa es la base de la confianza de la iglesia. This is the foundation for all of our discipling efforts. Es el fundamento para todo esfuerzo de discipulado. The comprehensive commission is rooted in the comprehensive authority and power of Jesus Christ. La gran comisión está basada en el gran poder y autoridad de Jesucristo. Now we might assume that this authority is the authority possessed by Jesus Christ as God.
Pero debemos entender que podemos pensar que esta es la autoridad de Jesús como Dios. Of course, Christ as the eternal Son of God possesses all power. Por supuesto, Jesús como el Hijo eterno de Dios posee todo el poder. And while that power is involved here, that's not the power that's primarily in view. Y aunque ese poder está aquí involucrado, no es primeramente el poder que está en vista aquí. Because Jesus says this authority is something that, quote, has been given to me. Porque Jesús dice, esta autoridad es algo que Él dice, me ha sido dada. You see, this is a power that at one time Jesus did not have, and now he does have it. Entonces, si ven, este es un poder que en algún momento Cristo no tenía, pero que ahora tiene. And the question is, what happened? Y la pregunta es, ¿qué pasó? The answer, of course, is the resurrection happened. Y por supuesto, la resurrección es lo que pasó. The resurrection is the moment when Jesus transitioned from being the Messiah in weakness to the Messiah in power and resurrection life. La resurrección es el momento de transición cuando Jesús pasa de ser el Mesías en debilidad a ser el Mesías en poder y de la resurrección. Through the cross and the resurrection, Jesus broke the power of sin and death over the world. A través de la cruz y la resurrección, Jesús quebrantó, rompió el poder del pecado y la muerte. And in the wake of his resurrection, all authority and power was given to him by the Father. Y a través de la resurrección, todo el poder y autoridad fue dado a Él por el Padre. This is the way Paul puts it in Philippians 2:9. Y esta es la forma como Pablo lo dice en Filipenses 2:9. God has highly exalted him and bestowed on him the name that is above every name. El Padre, Dios lo ha exaltado y le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. This is how Peter put it on the day of Pentecost. Y esto es como Pedro lo dijo en el Pentecostés. The same Peter who was confused on the Mount of Transfiguration. Ese mismo Pedro que estaba confundido en el monte de la transfiguración. He stands up to preach on the day of Pentecost in the power of the Holy Spirit. En el poder del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, ese mismo Pedro se para a predicar con And he poder. says, "Let all the house of Israel therefore know for certain that God has made him both Lord and Christ, this Jesus whom you crucified." Y él dice, sepa toda la casa de Israel por seguro que Dios lo ha hecho a él, a este Cristo que ustedes crucificaron, tanto Señor como Cristo. Friends, we must never read the Great Commission of verses 19 and 20 without reading verse 18. No debemos de ver, amigos, la gran comisión solo desde el versículo 19 en adelante, olvidando el 18. As our group from Atlanta has gone out to work on houses near the crematorium. Nuestro grupo que anda acá de la iglesia en Atlanta ha estado trabajando, construyendo casas cerca del crematorio. As we've gathered at Gracia Soberana for discussions about apologetics. Y mientras nos reunimos los demás en la iglesia para hablar sobre apologética. I've been reminded that all of our labor in the church is for nothing apart from verse 18. Y he sido recordado que ninguna labor que nosotros hagamos en el Señor para la iglesia es fuera del poder del versículo 18. Without verse 18, everything we're doing in this conference is a fool's errand. It's a waste of time. Cualquier cosa que nosotros estemos haciendo en esta conferencia sin el poder del versículo 18 es una cosa de locos. But everything changes if verse 18 is true. Pero algo cambia si el versículo 18 es verdad. We can have utmost confidence no matter what happens. Podemos tener confianza sin importar lo que suceda. One of my professors said it this way. Uno de mis profesores lo decía de esta forma. The church rests entirely on Christ La iglesia descansa completamente en Cristo and can accomplish nothing apart from the present exercise of his resurrection power. y la iglesia no puede cumplir nada fuera del ejercicio actual del poder de la resurrección de Cristo. But what is true for the church as a collective body Pero lo que es cierto y aplica a la iglesia como un cuerpo colectivo is true for every individual Christian. es verdadero también y aplica para cada cristiano individualmente. So let me ask you tonight. Así que permítame preguntarle esta noche. Where is your confidence that Jesus is at work in your life? ¿Dónde está la confianza de que Cristo está trabajando en tu vida? How do you know that he can sustain you in the midst of the terrors of life? ¿Cómo pueden saber, cómo saben que Cristo los sostiene en medio de los terrores de la vida? How do you know that your sin will not have the last word?
¿Cómo saben que su pecado no tendrá la última palabra? It is because through faith you are united to the Jesus who spoke the words of verse 18. Es porque a través de la fe usted está unido con este Jesús que dijo estas palabras del versículo 18. And when the Holy Spirit unites you to this Jesus, that is a bond that can never break. Y cuando el Espíritu Santo lo une a este Jesús, genera un vínculo que nunca puede ser roto. We see our confidence for the Great Commission Así que ven que nuestra confianza para la gran and comisión our confidence in the Christian life y nuestra confianza en la vida cristiana is grounded in the fact that Jesus, as risen from the dead, possesses all authority in heaven and on earth. se fundamenta en que Cristo, que ha resucitado de la muerte, posee toda la autoridad en el cielo y en la tierra. You must cling to this every day. Y ustedes tienen que sujetarse de esto cada día. You must remember that Jesus Christ reigns over the chaos of this world. Tenemos que recordar que Jesucristo reina sobre el caos de este You must mundo know that He is sovereign over the word that is preached to your soul. y que Él es soberano sobre la palabra que es predicada a su alma. He is your redeemer and defender and friend. Él es su redentor y defensor y amigo. God has given Him as head over all things to the church, Y Jesús ha dado todas las cosas a la iglesia so that nothing might thwart His purpose to gather and to bless His sheep. Así que nada puede ir en contra de su propósito de unir y bendecir a sus ovejas. And as if we didn't have enough grounds to entrust everything to Jesus, Y si a este punto no tenemos aún suficientes cosas como para confiar en Jesús, He gives us one more statement in verse 20. vemos entonces algo más en el versículo 20. If the cosmic reign of King Jesus grounds our confidence for the Great Commission, Si el reino cósmico del gran Jesús es nuestro fundamento para la confianza en la gran comisión, it is the very presence of Jesus that gives us great comfort. es también entonces la presencia de Jesús la que nos da gran consuelo. So having seen the context and the commission and our confidence, Así let's que- look now at our comfort. Así que habiendo visto el contexto, la comisión y la confianza, veamos ahora el consuelo. Notice the other bookend of the Great Commission found in verse 20. Vean que la otra parte que marca un punto de la gran comisión está en el versículo 20. Jesus says, "And behold, I am with you always to the end of the age." Y al final Jesús les dice del versículo 20, y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Now to understand this verse, we need to connect it back again to verse 18. Y si entienden entonces este versículo tiene que ser conectado de regreso al versículo 18. Back to the resurrection and everything that it involves. De regreso a la resurrección y todo lo que esta implica. In the resurrection, Jesus not only attained authority over heaven and earth, En la resurrección Jesús no solo obtuvo autoridad sobre el cielo y la tierra, he received that authority as the Father gave him the fullness of the Holy Spirit. Él recibe autoridad cuando el Padre le da la plenitud del Espíritu Santo. Of course, Jesus already possessed the Holy Spirit from the moment of his birth. Claro que Jesús siempre tenía el Espíritu Santo a plenitud desde su encarnación. But there is a sense in which Jesus received the Spirit in a full and complete way at his ascension. Pero hay un sentido en el cual Jesús recibe por completo el Espíritu Santo en su ascenso. In his human identity, he was clothed in the indestructible power of the Holy Spirit. Y en su humanidad Él estaba vestido con el poder indestructible del Espíritu Santo. And no sooner did he receive the Spirit from the Father than on the day of Pentecost, he turned around and he gave that gift to the church. Y entonces en el momento que Él recibe el poder completo del Espíritu Santo, Él se gira y se lo da a la iglesia. Jesus says in John 14, "I will not leave you as orphans, I will come to you." Jesús dice en Juan 14, no los dejaré huérfanos, yo vendré a ustedes. Commentators are confused. What did Jesus refer to when he said, "I will come to you"? Los comentaristas están confundidos a qué se refiere Jesús cuando dice yo vendré a ustedes. Was he talking about his resurrection appearances? ¿Estaba acaso Él hablando acerca de sus apariciones después de la resurrección? Is he talking about his final return at the end of history? ¿Acaso Él estaba hablando de su regreso al final de la historia? I don't think these answers ground the confidence that Jesus was giving his disciples. Yo no creo que esas respuestas dan el fundamento de la gran confianza que Jesús da a los I believe discípulos. what Jesus meant when he said, "I will not leave you as orphans, I will come to you," Yo creo que cuando Jesús dice no los dejaré huérfanos, sino que vendré a ustedes, referred to the day that he poured out the Holy Spirit upon the church at the Se- day of Pentecost.
Se refiere a que el día de Pentecostés Él derramó su Espíritu Santo a la iglesia. Because when he poured out the Holy Spirit upon the church to find residence in your own heart, Porque cuando Él derrama el Espíritu Santo sobre su iglesia para que éste resida en su corazón, Jesus was giving us his very heart. Jesús Cristo estaba dándonos su corazón mismo a nosotros. Jesus' own presence came to the church in the power of the Holy Spirit. La presencia misma de Jesús vino a la iglesia en el poder del Espíritu Santo. And this is great news for all of the Christians who are here tonight. Y esto es una gran noticia para cada cristiano que está Because aquí if hoy. Jesus was here in the flesh, Porque si Jesucristo estuviera aquí en la carne, only one or two or five of us could be with him at any one time. porque si estuviera solo en la carne, Él, solo uno, dos o cinco de nosotros pudiéramos estar hablando con Él en algún But momento. by pouring out the Holy Spirit upon his people, Pero al derramar su Espíritu Santo sobre su pueblo, Jesus is able to wrap us in his arms forever. Él es capaz de abrazarnos a todos, tomarnos en sus brazos por siempre. He's able to reach out his arms across all the nations. Y es capaz de extender sus brazos a lo largo de las naciones He's able to unite all disciples from all nations to himself forever. y unir discípulos de todas las naciones juntos para siempre. We might think that we would love to be with the disciples, walking with Jesus on the road of Galilee. Podríamos pensar que nos hubiera encantado estar con los discípulos caminando en Galilea. But the Bible says that the day of Pentecost makes this day better than the days of Jesus' earthly ministry. Pero la palabra nos dice que lo que pasa en Pentecostés hace que hoy sea mejor que lo que sucedió cuando caminaban en Galilea. We must remember that Jesus is more present to us now than when he walked with his disciples on the road in Galilee. Tenemos que entender que Jesús ahora está más presente con nosotros que cuando Él caminaba con sus discípulos en las calles de Galilea. The only thing better than to have the Spirit of Jesus living inside of you is when we see him face to face. Y lo único mejor de tener el Espíritu Santo de Jesús habitando en nosotros es cuando lo veamos cara a cara. But make no mistake, he's with you wherever you go. Pero no se equivoque, donde quiera que usted vaya, Él está con usted. If you have trusted and rested in Jesus Christ as he's offered in the gospel, Si usted ha confiado en Jesucristo y se ha venido a Él como Él es ofrecido en el Evangelio, he will never leave you or forsake you. nunca le dejará ni abandonará. Here, at least those who worship at Gratia Soberana have a song called Conmigo Sé. Y aquellos que se reúnen y adoran en la iglesia Gracia Soberana suelen cantar un canto que se llama Conmigo sé. Señor Jesús, el día ya se fue, la noche cierra, oh conmigo sé. Sin otro amparo, tú por compasión, al desvalido desconsolación. Tu gracia todo el día el menester, ¿quién otro puede al tentador vencer? ¿Cuál otro amante guía encontraré? En sombra o sol, Dios conmigo sé. Vea yo al fin en mi postrer visión de luz la senda que lleve a Sion. Será mi canto al triunfar la fe. Jesús conmigo en vida y muerte fue. You can sing every line of that song with confidence that God will answer you. Usted puede cantar cada línea de este canto con la confianza de que Dios responderá. You can sing it with comfort that He is answering you Y puede cantarlo con consuelo de que Él ya está respondiendo. because of the promise that Jesus gives in verse 20. Porque la promesa que Jesucristo da en este versículo 20. Behold, I am with you always to the end of the age. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. So as we gather as the Church of Jesus Christ, Mientras nos reunimos como la iglesia de Jesucristo, as pastors and elders and deacons administer the great grace and power of Christ through His Word, mientras los ancianos, pastores y diáconos ministran la palabra de Dios, as we and our children undergo the waters of baptism and learn to receive the Word of God with love, y cuando nosotros y nuestros niños pasamos por las aguas del bautismo y aprendemos a recibir la palabra de Dios, let us not fear the magnitude of the Great Commission. no temamos entonces la magnitud de la gran comisión, It is not we who accomplish the Great Commission for Christ. porque no somos nosotros quienes cumplimos la gran comisión para Cristo, It is the great Christ
who accomplishes his commission in and through the church. Porque es el gran Cristo que cumple esta comisión en y a través de la iglesia. May the Lord continue to fulfill the Great Commission Que el Señor pueda seguir cumpliendo la gran comisión. until that great multitude that no one can number, Y hasta ese momento una gran multitud que nadie puede enumerar. those disciples from every nation, Los discípulos de cada nación, all of us together, todos nosotros juntos, stand before his throne estemos delante de su trono and we cry out with a loud voice, y que podamos cantar con una voz potente. great and amazing are your deeds, O Lord God Almighty. Grandes y majestuosas son tus obras, oh Dios Todopoderoso. Just and true are your ways, O King of the nations. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las naciones. Who will not fear, O Lord, and glorify your name? ¿Quién no va a temer, oh Señor, y glorificar tu nombre? For you alone are holy. Porque solo tú eres santo. All nations will come and worship you, Todas las naciones vendrán y te adorarán, for your righteous acts have been revealed. porque tus acciones justas han sido reveladas. Let's pray together. Oremos juntos. Our Father in heaven, your righteous acts have indeed been revealed. Oh Padre Celestial, en verdad tus acciones justas han sido reveladas. The glory of who you are has been revealed. La gloria de quien eres ha sido revelada. Your promises and their truthfulness have been revealed. Tus promesas y la confianza que tú das han sido reveladas. Because Jesus Christ has been revealed to the world. Porque Jesucristo ha sido revelado al mundo. May all nations come and worship you through him. Que todas las naciones puedan venir y adorarte a través de Él. And may they do it through the faithfulness of your church, Y que puedan hacerlo a través de la fidelidad de tu iglesia. fueled by the resurrection power of the Lord Jesus Christ, Llenos con el poder del Espíritu de resurrección de Jesucristo. in whose name we pray. En cuyo nombre oramos. Amen. Amén.